Hola, mi nombre es Nubia Karina Monterrosas Munguía. En este video les hablaré sobre la multa, la reparación del daño y el decomiso. Así que, comencemos. Iniciaré hablando sobre la multa. En el artículo 29 del Código Penal Federal de México se explica lo siguiente. La multa consiste en el pago de una cantidad de dinero al Estado que se fijará en días multa, que no podrán exceder de 1,000, salvo los casos que la propia ley lo señale. El día multa equivale a la percepción neta diaria del sentenciado en el momento de consumar el delito, tomando en cuenta todos sus ingresos. Ahora, ¿qué pasaría si el sentenciado no puede pagar la multa o solo cobra una parte de ella? En este caso, la autoridad judicial puede sustituir esta pena totalmente o parcialmente y cambiarla por trabajo en favor de la comunidad. En caso de que no pueda hacer trabajo, se pondrá bajo vigilancia de la autoridad, y si se negara rotundamente a cubrir la multa, el Estado puede exigírsela. La multa también es mencionada como una pena en el artículo 27 del Código Penal para el Estado de Querétaro, y es explicada con detalle en el artículo 34, con la diferencia de que los días multa no pueden exceder de 750, salvo si la ley lo señala. Para poder pagar las multas, se toman de referencia las UMA, que significa Unidad de Medida y Actualización, que hoy, 17 de agosto del 2020, vale 86.88 pesos mexicanos diarios. Antiguamente se usaba la multa mucho más en el ámbito fiscal, en cuestión de multas que se imponían por falta de pago de impuestos o en materia contable. Pero ya está establecido que las multas ya no serán cuantificadas por salario mínimo, sino en UMA. Pongamos un ejemplo de una aplicación de una multa. Supongamos que Juan Pérez va a una tienda Liverpool ubicada en Querétaro, ve una computadora portátil de 16,000 pesos y decide quedársela. La agarra e intenta salir corriendo del local, pero la autoridad logra detenerlo. Se la acusa de robo simple y la pena puede ser de 3 meses a 3 años de prisión y multa de 30 a 90 días, dado que no rebasó los 200 días UMA, es decir, 17,376 pesos mexicanos. Entonces de multa pagará mínimo 2,606 pesos mexicanos o máximo 7,820 pesos, pero eso ya será cuestión de que lo decida el juez. El dinero de las multas se destinan más que nada a la administración de justicias, a las instalaciones, a espacios o a lo que el Estado decida. Ahora pasaremos a la reparación del daño. La reparación del daño es un derecho de las víctimas establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 20, apartado C. Es un dinero solicitado para ser entregado a la víctima. También aparece en el artículo 30 en el Código Penal Federal. Y cito: la reparación del daño debe ser integral, adecuada, eficaz, efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación sufrida. También aparece en el artículo 35 del Código Penal de Querétaro. En este artículo establece que la reparación del daño comprende: 1. La restitución de la cosa obtenida por el delito. Si no fuere posible, pago del precio de la misma, a su valor actualizado. 2. Indemnización del daño material y moral causado, incluyendo el pago de los tratamientos curativos que, como consecuencia del delito, sean necesarios para la recuperación de la salud de la víctima. En casos de delitos contra la libertad e inexperiencia sexual y de violencia familiar, se comprenderá el pago de tratamientos psicoterapéuticos que sean necesarios para la víctima. Y 3. El resarcimiento o reparación de los prejuicios ocasionados. Según el Código Penal Federal, el derecho a la reparación del daño tiene el siguiente orden, de preferencia. 1. El ofendido. 2. En caso de que falleciera el ofendido, sigue el cónyuge, concubinario o concubina, y los hijos menores de edad.
Y 3. Si ninguno de los anteriores está, se dará a los descendientes o ascendientes que dependan económicamente de él, ofendido, antes de fallecer. Pongamos un ejemplo de la reparación del daño. Supongamos que Mónica entra a la casa de Rubí con la intención de hacerle daño y de llevarse algunos objetos de valor. Rubí, al darse cuenta de que alguien entró a su domicilio, llamó inmediatamente a las autoridades para así evitar que Mónica se llevara algo de su casa, así como evitar que le hiciera daño. El juez decidirá que Mónica deberá devolver todos los objetos que sustrajo del domicilio de Rubí, así como proporcionar dinero para la reparación de candados o cerraduras que haya dañado para poder entrar al domicilio de Rubí. También podrá pedirle que pague tratamiento psicológico que vaya a necesitar, así como, si Rubí requirió un día de trabajo para ir a denunciar, tendrá que pagarle ese día de sueldo. Cabe señalar que la multa y la reparación del daño son parte de la sanción pecuniaria, mencionada en las penas y medidas de seguridad artículo 24 en el Código Penal Federal. Si alguien desconoce este término, he de informarle que pecuniario significa dinero. Por último, hablaré sobre el decomiso. El decomiso de instrumentos, objetos y productos del delito es mencionado en el artículo 24 del Código Penal Federal y explicado en el artículo 40, que dice lo siguiente: el órgano jurisdiccional, mediante sentencia en el proceso penal correspondiente, podrá decretar el decomiso de bienes que sean instrumentos, objetos o productos del delito, con excepción de los que hayan causado abandono en los términos de las disposiciones aplicables o respecto de aquellos sobre los cuales haya resuelto la declaratoria de extinción de dominio. También es mencionado en el artículo 28 como medida de seguridad en el Código Penal de Querétaro y explicado en el artículo 60, diciendo lo siguiente: el decomiso consiste en la pérdida de la propiedad, posesión o titularidad y su aplicación a favor del Poder Ejecutivo del Estado, a los órganos y a los fines que las leyes señalen, de los instrumentos del delito, así como los objetos o productos de él, si son de uso prohibido. Si son de uso lícito, se decomisarán cuando el delito sea doloso o preterintencional. Si los instrumentos del delito, objeto o producto de él pertenecen a terceros, se decomisarán cuando éstos tengan conocimiento de ello. Tratándose de armas, en todos los casos serán decomisadas. Si son sustancias nocivas o peligrosas, se destruirán. Pero, cuando la autoridad lo estime conveniente, se pueden conservar para fines de docencia e investigación. Si hay objetos o valores a disposición de la autoridad y pasan 90 días sin ser reclamados, serán puestos en una subasta pública. En caso de que el objeto no pueda ser destruido ni conservado, de igual forma se subastará. Pongamos un ejemplo de decomiso. La Muralla, ubicado en San Juan del Río, Querétaro, está asentada en un rancho que pertenecía al capo colombiano Mauricio Jarol Olvera Ortega. Hasta el 2008, utilizaba el rancho como descanso y como un parque de recreación. Cuando las autoridades federales incautaron el rancho y fue detenido Mauricio Olvera, en 2013 se transfirió el rancho a la Muralla a la PGR. Actualmente se imparten 21 especialidades forenses para preparar analistas criminales, agentes del Ministerio Público, peritos especializados, etc. Es decir, se decomisó el rancho entero y ahora es propiedad del Estado, donde se forman agentes de investigación que combatan la delincuencia. Y bueno, con esto llegamos al final del video. Espero les haya gustado y hayan aprendido algo nuevo. Nos veremos en otra ocasión. Hasta luego.